Ítalo Enrique Sgalamaya es un aspirante a historiador, terminando su carrera de licenciatura en historia. Se podría decir que también investigador. Creo haber escrito una o dos páginas válidas para autodefinirme así. Siempre es complejo esto de las de definirse, ¿no? Vine a la vida en un mundo que estaba cambiando. Yo nací el 30 de agosto de 1991, lo que se podría definir como una suerte de estación intermedia, ¿no? A medio camino entre la caída del muro y el quinto centenario del descubrimiento de América. Aprendí a leer con las historietas de Asterix y Obelix cuando tenía 6 o 7 años, un cómic francés que me introdujo en un mundo de bárbaros y romanos del cual creo que nunca me fui. Entonces sí, desde muy chico, sé que es un cliché esto, pero me veo obligado a decirlo. Desde muy pequeño siento una fuerte atracción por los temas que estudio. ¿Y cuáles son esos temas? Me fascina el mundo de los bárbaros que habitaban el norte y este europeo durante lo que se podría llamar el periodo de las migraciones, entre los siglos IV y VI después de Cristo, específicamente. O sea, una subdivisión de un periodo mayor que es la antigüedad tardía. Así que estoy como en una suerte de frontera entre el fin del mundo clásico, de la antigüedad romana y el inicio de la Edad Media, lo que sería la Alta Edad Media o la Temprana Edad Media, en una especie de frontera. Ahora bien, no sería correcto que continúe sin especificar una cuestión muy importante. ¿A qué me refiero cuando digo los bárbaros, no? ¿Cuáles son los grupos humanos a los que me estoy refiriendo? Se trata de pueblos como godos, alamanes, burgundios, vándalos, francos, sajones y longobardos, por ejemplo. A este primer conjunto, que en términos lingüísticos se lo podría calificar como, entre comillas, germánico, se añaden también, otros grupos que provienen de las estepas del Asia Central, como por ejemplo sármatas, alanos, en estos casos hablantes de lenguas iranias orientales, y también, por último, pero no menos importante, los hunos, cuya lengua es desconocida, aunque podemos inferir que tal vez la misma fuera de origen túrquico. Así que ese soy yo, o me definiría así. Hay que aclarar que desde fines de 2021 también investigo la percepción del medioevo europeo en la imaginación nipona contemporánea, con el manga como medio de expresión, gracias a un grupo de estudios centrado en el neomedievalismo que me invitó a unirme. Y así que estoy explorando un área fuera de mi interés usual que también me parece fascinante. Y en el caso de este segundo tema de investigación, esta segunda locución, mi fuente principal es el manga Berserk, publicado desde 1989, escrito e ilustrado por el mangaka fallecido Kentaro Miura. ¿Qué me llevó a investigar? Y yo creo que la fascinación por estos temas, la fascinación y la curiosidad casi obsesivas, pero también en especial el gusto por la lectura y particularmente por la escritura. A mí lo que me gusta es la creatividad. O sea, yo tengo varios intereses y uno de ellos es el arte. Me fascina el arte. Y para mí, mi vínculo con la investigación, con los temas que estudio, la forma en que lo encaro, es como si fuera el equivalente de mi arte. O sea, es mi arte, ¿no? Lo que para un pintor sería el lienzo. A mí me gusta verlo así. Y creo que se da de esa forma porque de todas las posibilidades que te ofrece el hecho de seguir una carrera universitaria, en el mundo de la investigación académica es donde, me parece a mí, ¿no?, mayor factor de creatividad tenés al definir un objeto de estudio, con el hecho de escribir, ¿no?, expresarse, armar PowerPoints, ponencias, más si encima en un momento, o sea, incluso lo entronco con lo de tener múltiples intereses, más si los temas que estudias se prestan a un abordaje interdisciplinario, que para mí es muy importante eso. Así que se aunan muchas cosas detrás del gusto por investigar. Los diversos intereses en literatura, historia, arqueología, lingüística, antropología, y aunados en
en el acto de estudiar temas y, repito, la posibilidad de expresarse con la escritura académica. Me gusta mucho escribir. No solo en formato académico, pero creo que esas serían las razones principales de lo que me llevó a investigar. También se puede mencionar lo que es la historia personal, ¿no? Yo, como decía, suena como un cliché, pero hay que mencionarlo. Desde muy chico me fascinan estos temas. Por ejemplo, para mi cumpleaños de 7 me dieron un regalo que fue muy especial. La novela Yo Claudio, de Robert Graves. Recuerdo que me sumergía en ese mundo de emperadores e intrigas palaciegas de forma casi obsesiva. Más a esa edad, ¿no? Me impresionó muchísimo. Además es un arte muy fino el de Graves, muy sutil. Él lo que está haciendo es novelar a autores clásicos en sus obras en general. En Yo Claudio, El Conde Belisario, sus otras novelas. Él lo que hace es novelar fuentes de la época. Autores como Tácito, Suetonio. Para el caso del conde Belisario Procopio. Y claro, yo era chico y leía eso y era una suerte de anticipo de lo que luego sería adentrarse en fuentes clásicas o tardoantiguas. Así que sí, recibir de regalo a los 7 años Yo Claudio, una novela sobre la Roma imperial, me impactó mucho. Un tanto después, yo ya era más grande, debía tener 16 años. Allá por 2008 descubrí a otro autor que es uno de mis favoritos, del género del terror, H.P. Lovecraft. Descubrí la obra de Lovecraft a esa edad, a los 16. Y sí, bueno, leía y releía sus relatos. Y creo que con Lovecraft, por su influencia, fue la primera vez que me pasó que llegué a ese momento en que el gusto por la lectura creo que lo lleva a uno a escribir. Y bueno, con cierto pudor empecé a escribir relatos de terror. Esto es otro cliché, pero no se los mostraba a nadie, sin intención de que nunca fueran revelados. Los destruía después de eso. Pero bueno, cosas de la adolescencia, ¿no? Y creo que en ese mismo año, en 2008, llegó a mis manos el Aleph de Jorge Luis Borges. Y claro, esa es otra obra fundamental, un libro que me cambió para siempre. Leyendo el Aleph descubrí que existía otra forma de escribir, ¿no? Un estilo que me sorprendió mucho al aunar la fantasía con una erudición inimaginable. Y creo que la obra de Borges tiene eso en general. Siempre me han fascinado cuentos como Historia del guerrero y la cautiva, porque justamente se adentran también en los terrenos de mi pasión histórica, la tardoantigüedad y los bárbaros. Y siguiendo con esto, ¿no?, de lecturas formativas de juventud que fueron muy determinantes para elegir los temas que me gustan y luego volcarme a la investigación, en 2009, en mi cumpleaños de 2009, cuando cumplo 18, recibo como regalo un libro del que me enamoré, Juliano el Apóstata, de Gore Vidal, un autor estadounidense. Y claro, esa es una novela fascinante y que hay que leer a los 18 porque no sé si mucha gente dice que es la gran novela para leer a los 18, pero para mí fue increíble. Además se adentra en la historia de un personaje tan fascinante como el emperador Juliano el Apóstata. Y claro, en ese momento yo decidí que deseaba estudiar letras. Cuando arranqué la universidad en 2010, empecé en la licenciatura en letras. Pero al cabo de un año terminé pasándome a la carrera de historia. Cabría preguntarse, ¿no?, ¿por qué fue ese cambio? Creo que muy pronto descubrí que mi amor por la literatura, que siempre está presente, nunca se fue, no se traducía necesariamente en un gusto por el estudio de cuestiones como podría ser la gramática, por ejemplo. Así que decidí volcarme a mi otra pasión, la historia. Y así es como llegué a investigar. Creo que el panorama educativo y académico, la educación en general en la Argentina está atravesando una de sus pruebas más serias. Nos hallamos bajo un gobierno nefasto. Me parece que es una máquina de desguazar derechos que atenta contra todo lo que podría mejorar la vida de las personas o la vida de la gente común, todo lo que sea despertar el pensamiento, la creatividad, las expresiones culturales, el hecho de estar informado. Este gobierno está atentando en contra de todo eso y está dispuesto a cargarse la universidad pública, o al menos esa es su intención. Por un lado veo eso, pero también creo que hay luces, hay cierta esperanza. Por ejemplo, me gustó, al haber ido el otro día a la marcha en defensa de la educación pública, vi la enorme respuesta
multitudinaria de gente de múltiples sectores sociales, de distintas edades, acudiendo en defensa de la universidad pública, y creo que eso es muy importante. Hay derechos que están muy arraigados en nuestro país y la gente entiende que debe defenderlos, y creo que eso se extiende a la educación pública en general, en todos sus niveles. Así que creo que por un lado hay serias dificultades, adversidad, pero también, bueno, dentro de todo lo malo que genera este gobierno, por lo menos veo que hay muchas personas de todo, a lo largo de todo el país y de todas las edades, de todas las instituciones del país, dispuestas a defender la educación pública, y creo que eso es muy importante y que es necesario. Me parece también que es necesario salir a las calles en defensa de los derechos. Me gustó la marcha en defensa de la universidad, ya que creo que fue un mensaje muy contundente. Ese tipo de acciones son necesarias y hoy por hoy más que nunca. Creo haberlo mencionado, pero sí, me considero una persona de múltiples intereses. Claro, está empezando por la historia y, como ya he dicho, la literatura, pero también me fascina el arte, la arquitectura, el cine, los cómics, el manga, el anime, muchas cosas me interesan. Y dentro de la misma historia, si bien yo hago hincapié en el periodo de las migraciones, ese era solo uno de los tantos temas que siempre me han fascinado y de los que sigo informándome y todavía me generan curiosidad, como por ejemplo puede ser el mundo de finales del siglo XVIII, el mundo napoleónico o la Inglaterra de la Guerra de las Dos Rosas, el Renacimiento, muchos temas de historia, el siglo XX, tan complejo. Y luego están estos otros gustos que sí son necesarios siempre y que siempre siempre están ahí. Me gustan mucho ciertos cómics, todo lo que ha hecho Alan Moore, todo lo que escribió Alan Moore, siempre que está Alan Moore metido, me gusta. Cosas como Watchmen, The Killing Joke, también, bueno, Doom Patrol en la era de Grant Morrison, el manga, bueno, sí, Berserk, me gusta mucho, películas de todo tipo, el cine en general, el cine de animación, el cyberpunk. Creo que podría hablar mucho de esto y quizá quede un tanto desordenado, pero sí, sí, creo que siempre es sano gestionar muchos intereses igual. Es necesario. Y como un apartado dentro de lo que es la tarea de investigación académica, me interesa lo que podrían llamarse otras disciplinas. Por ejemplo, me gusta mucho siempre el tema de la lingüística y las etimologías. Yo en los trabajos que he hecho trato de insertar el origen de las palabras o cuestiones como también el estudio de los nombres, ¿no? La onomástica, para ver los orígenes de ciertos términos. Creo que los estudios lingüísticos se conjugan bien con la historia en ocasiones. También, por ejemplo, la antropología para estudiar sociedades de estos tiempos, la arqueología, que es fundamental, debe estar en un diálogo permanente con la tarea del historiador, más cuando uno está trabajando periodos que son, ¿no?, como podría ser el siglo IV. Así que sí, también me considero interdisciplinario en ese sentido, en la medida de lo posible, y tratar de conectar la historia con la literatura, con estas otras disciplinas, que creo que siempre es un ejercicio bastante provechoso. Yo creo que cuando hay una pasión personal es preciso seguirla, por más que el camino sea largo o haya dificultades o sea necesario transitar la no linealidad. Creo eso, ir hasta el fondo y siempre en compañía de las personas que a uno lo quieren por las razones adecuadas, y siempre mantener el amor al arte, el amor por lo que uno hace. Creo eso.